Hola, soy Maite nuevamente y hoy te presento el episodio 6 del Sendero del Bienestar, Swadhyayana Autoconocimiento. En este episodio continuaremos explorando el camino hacia el bienestar a través de la práctica del autoconocimiento. Swadhyayana, o autoconocimiento, es el proceso de mirarnos dentro de nosotros mismos y comprender nuestra propia naturaleza. Swadhyā se refiere a nosotros mismos, y Jnana significa conocimiento o sabiduría. A través del autoconocimiento, buscamos profundizar en nuestra comprensión de quiénes somos realmente, nuestros patrones mentales y emocionales, y cómo interactuamos con el mundo y los demás. El autoconocimiento nos ayuda a conocernos mejor y a tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores y deseos más puros. Según la tradición budista, somos una composición de fenómenos mentales y materiales Nama-Rupa. Al reconocer y contemplar estos fenómenos, incluyendo nuestros pensamientos, emociones, sensaciones y percepciones, podemos obtener una comprensión profunda de quién somos realmente y cómo reaccionamos a lo que está dentro y fuera de nosotros. Al observarnos con atención y compasión, podemos comenzar a comprender los patrones de pensamiento y comportamiento que nos llevan hacia el sufrimiento y la insatisfacción, y cómo liberarnos de ellos. En la psicología occidental, el yo generalmente se conceptualiza como una entidad estable y controladora, comparable al capitán de un navío. En cambio, muchas filosofías orientales, incluyendo el budismo y el hinduismo, sostienen que el yo es una ilusión, un constructo mental, un subproducto de nuestros procesos psíquicos. En otras palabras, el yo es visto como una construcción mental formada por nuestros pensamientos, emociones y percepciones que crea una sensación de personalidad individual y estable en cada uno de nosotros. Tanto las tradiciones hindúes como las budistas comparten la idea de que el yo es una ilusión, pero difieren en cuanto a su naturaleza ontológica. En el hinduismo, hay diversas cosmovisiones que incluyen la concepción de un alma eterna, Atman, y en el budismo, el concepto de Anatta, que significa la falta de un yo o alma permanente. Mientras que el hinduismo suele reconocer una esencia inmutable, Brahman, en la realidad, el budismo rechaza esta idea y afirma que toda existencia es impermanente y sin una esencia particular. En el budismo se considera que el ego o yo no oculta el alma, sino que más bien oculta una conciencia base, llamada Alayavijnana en el budismo Mahayana o Bhava-yoga en el budismo Theravada. Estos conceptos de la conciencia base apuntan a un nivel de la mente más allá del ego y la cognición intelectual, siendo un substrato mental profundamente arraigado donde se almacenan y sustentan los rastros de la existencia individual. Al trabajar con este nivel de conciencia, podemos trascender identificación con el ego y alcanzar el despertar. La conciencia base, como se describe en el budismo, es una región profunda de la mente que permanece activa durante los estados de vigilia y sueño, y da continuidad al flujo mental. Las recientes investigaciones neurocientíficas apoyan la idea budista de que la conciencia es un flujo, y no existe un yo estable. Los estudios han revelado que el cerebro constantemente crea narraciones para descifrar y comprender la realidad que está percibiendo, señalando la impermanencia y falta de naturaleza independiente del yo. La mente, a través de la constante producción de narrativas, contribuye a la identificación errónea de la totalidad que es el sí mismo, con estas autonarrativas circunstanciales. Este ilusorio sentido de un yo concreto, a menudo se relaciona con el discurso mental constante, el cual genera creencias, hace juicios, moldea los recuerdos y hace proyecciones del futuro. A través de esto, la mente crea una falsa sensación de identidad separada. El reconocido neurocientífico Michael Gazzaniga, quien sentó las bases para comprender el cerebro como un sistema integrado, formado por redes especializadas, descubrió que cada hemisferio tiene diferentes capacidades cognitivas. Su investigación demostró que en la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es dominante en el procesamiento del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho tiene predominancia en la percepción. Este descubrimiento ilustra cómo nuestra estructura cerebral influye en nuestra manera de percibir y procesar la información. La especialización funcional entre hemisferios no implica que trabajen de forma aislada. Según el neurocientífico Michael Gazzaniga, propuso la idea de un intérprete en el hemisferio izquierdo,
encargado de racionalizar la información generada en ambos lados del cerebro, para construir una sensación de unidad y coherencia en la experiencia consciente. Michael Gazzaniga argumentó que no existe un centro neural del yo, ya que ciertas áreas del lóbulo parietal posterior integran información de los diferentes módulos cerebrales para generar una narrativa personal coherente. Esta integración permite crear una sensación de autoconciencia y continuidad en la identidad personal, aunque no existe un centro específico para el yo en el cerebro. Los módulos cerebrales son subcircuitos especializados en llevar a cabo un tipo específico de procesamiento, como el procesamiento del habla, la visión o el procesamiento de las relaciones sociales, entre otros. Estos módulos están distribuidos en diferentes regiones del cerebro y trabajan juntos para permitirnos percibir y procesar la información del mundo que nos rodea. Nuestra idea del yo y nuestra comprensión de lo que nos pasa es una construcción mental producida por el cerebro para dar sentido y coherencia a los distintos procesos que ocurren en nuestra mente. Todo lo que percibimos en nuestra conciencia está siendo procesado y narrado por varias áreas de nuestra psique. Esta narrativa constante, a menudo inconsciente, forma nuestra interpretación de la realidad y determina gran parte de nuestras experiencias cotidianas sin que siquiera nos demos cuenta o cuestionemos esta interpretación. Es importante precisar que el intérprete mencionado por Gazzaniga es una metáfora para referirse a un proceso, y de acuerdo con la teoría de la conciencia integrada propuesta por Tononi y Koch, la idea de un intérprete fijo ubicada en el hemisferio izquierdo es demasiado simplista y estática. En su lugar, la teoría de la información integrada sugiere agrupamientos más flexibles y cambiantes de neuronas subyacentes a la conciencia. Aunque existan diferencias y críticas entre las teorías de Gazzaniga y Tonini-Koch, ambas resaltan una perspectiva integradora de la conciencia y rechazan la idea de un centro neural único o un yo fijo. El intérprete de Gazzaniga y la reentrada de conciencia de Tononi serían los responsables de reunir la información de contenidos sensoriales, motores y emotivos en una narrativa coherentemente argumentada, dándonos la sensación de un yo concreto. El dolor fantasma es un fenómeno que ilustra la discrepancia entre la percepción subjetiva y la percepción objetiva. Aunque una persona podría ser consciente de que se ha amputado una extremidad, aún puede experimentar dolor en ese miembro, debido a que la aferencia nerviosa continúa activa. Esto muestra cómo la mente puede crear una ilusoria sensación de continuidad, aun cuando la realidad física indica lo contrario. Ciertamente, el caso de dolor fantasma puede ayudar a entender mejor que la idea de un yo concreto y estable sea una ilusión. En realidad, la autopercepción integrada de lo que ocurre en nuestra conciencia genera la sensación de identidad, unidad y continuidad en el tiempo. Esta integración se produce a través de una narrativa autorreferencial y autobiográfica, que nos brinda sentido de identidad y cohesión temporal. Es un verdadero placer haberte acompañado en este episodio. Recuerda, la práctica del autoconocimiento es un viaje sin fin hacia la plenitud y el bienestar. Espero que esta entrega te haya sido de ayuda y te haya proporcionado herramientas útiles para continuar con tu camino. No olvides escuchar el próximo capítulo para seguir avanzando en el sendero del bienestar. Hasta pronto, Namaste.